Hace 73 años en Oshkoshkap nació Divino Pastor Góngora Ruiz, quien 22 años más tarde se convertiría en mimo, el único mexicano seleccionado en 1977 por la Compañía Internacional de Pantomima de Estados Unidos. Agradezco a la vida que me dio esta gran oportunidad de ser uno de tantos que me puedo comunicar con mi gente a través de mi silencio, porque mi silencio es mi arte. La pantomima es un lenguaje universal, pues no requiere de palabras para comunicarse. Esto aquí hasta la Gran China significa Dios. Esto aquí hasta la Gran China significa vente. Ándate, el lenguaje es universal, no hay frontera. En el Día Internacional del Mimo, que se celebra este miércoles, Pastor dijo que descubrió que tenía esa virtud una noche cuando se reunió con sus compañeros de teatro para celebrar el fin de la temporada de la puesta en escena. Hoy invita a la güera, que fue un éxito. ¿Y por qué no te dedicas a ello? No, yo nací para ser director de teatro o actor. No, Pastor, tu fuerte está allá. Pastor comenzó a presentarse como mimo y unos meses más tarde llegó la oportunidad de integrarse a la Compañía Internacional de Pantomima de Estados Unidos, donde tuvo mucho éxito. Incluso recibió la oferta para convertirse en docente en Canadá. Sin embargo, la rechazó y decidió regresar a Yucatán, donde debido a que el arte del silencio no era tan apreciado, pasó hambre y penurias. Un par de años más tarde, logró el éxito y rompió con la frase «Nadie es profeta en su tierra». Desde entonces, presentó más de 80 rutinas y recientemente preparaba un espectáculo para celebrar sus 53 años de trayectoria, pero la pandemia y complicaciones de salud lo obligaron a posponerlo. Pastor Góngora dijo que a pesar de que formó a más de 6,000 jóvenes en el arte de la pantomima, ninguno se dedicó de lleno a la disciplina, de modo que cuando abandone este mundo, el arte del silencio se irá con él. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.